El día de hoy tenemos un gran invitado, un experto en materia aduanera, que ya habíamos tenido un primer programa en nuestro AR Podcast para acompañar al trabajo que vienen haciendo todos los auxiliares aduaneros aquí en nuestra zona de frontera. Vale mencionar y darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Nelson Urueña. Bienvenido, Nelson. Buenas noches, Sergio. Gracias de verdad por invitarme nuevamente a este gran programa que ya es muy conocido a nivel nacional e internacional. Y de verdad, pues, a la expectativa, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de seguir trabajando y luchando por esta zona de frontera. Nosotros tenemos un gremio muy organizado, afortunadamente, y hemos tenido siempre vamos a decirlo, en mente y en el trabajo que realizamos, el vender, el promover el movimiento comercial por esta zona fronteriza. Crear una ventana de opciones, porque la frontera venezolana o colombo-venezolana, la más dinámica de América Latina, y nosotros tenemos que volver a posicionarnos en ese sentido. Y hay un trabajo que vienen haciendo autoridades, gremios, los empresarios, y por supuesto que no podemos dejar de mencionar todo ese plus, todo ese trabajo que se ha venido haciendo con la reactivación de la frontera, que ya vamos a cumplir aproximadamente 2 años. Sí, mira, una de las cosas que nosotros podemos decir con mucho, tal vez orgullo, pero no, sino con mucho fervor, es la palabra, es el hecho de que desde antes de que se abriera la frontera, el trabajo fue mancomunado, fue en equipo, se logró esa apertura gracias a las conversaciones que tuvieron los presidentes tanto de Colombia como de Venezuela a nivel de Cancillería, inclusive de Gobernación y los gremios que inicialmente iniciamos esta lucha, que fuimos escuchados a nivel nacional y que todas esas luchas convocaron y convergieron en que se pudiera ya llegar al punto de las conversaciones y lograr la apertura. El 26 de septiembre, hace ya aproximadamente 2 años, recuerdo que eso fue una alegría para todos. Muchos lloraron de alegría, ¿no? De verdad fue muy bonito volver a ver pasar camiones y volver a empezar a generar esas fuentes de empleo, a reactivar poco a poco esta zona que hacía mucha falta. Estábamos muy deprimidos social y económicamente. Ese día de la reapertura o la reactivación económica entre Colombia y Venezuela, ese día se inauguró el puente de Tienditas, un puente de alta envergadura, un esfuerzo que hubo titánico por parte de Colombia, por parte de Venezuela, los presidentes, de los vicepresidentes de ambos países, de los gobernadores, tanto del norte de Santander como del estado Táchira. Nosotros tenemos claridad en algo. Nuestro principal socio comercial es Colombia. Y nosotros no podíamos haber descuidado nunca ese mercado, porque indiferentemente de que siempre nosotros hemos estado en desventaja con Colombia en el movimiento comercial, siempre ha sido a favor de Colombia. Nosotros importamos más de lo que exportamos. Se están desarrollando políticas para incentivar las exportaciones y íbamos en un buen camino. Estaban creciendo las exportaciones. Se dio ese cierre, pues nos paralizamos. Se paralizó, muchas empresas sufrieron esa hecatombe de ese cierre y pues bajaron producción, muchas inclusive hasta sacaron sus esas empresas. Hay una zona industrial en el municipio Pedro María Ureña. La reactivación, ¿a cuántas personas o cuántos empleos generaría esa reactivación? Ya que estamos hablando de que nuevamente retomamos el rumbo, las relaciones entre Colombia y Venezuela están en un buen nivel, y la intención de muchos empresarios ha sido constante, y de los auxiliares aduaneros se ha escuchado muchísimo la búsqueda de clientela, ofrecer ese servicio por esta frontera. El día viernes se dio apertura al Puente Unión, sí, que une Boca de Grita y Puerto Santander. Qué alegría. Hay muchos que eran escépticos, que no se iba a abrir. Hay otros que después de que se abrió comenzaron a decir que no iba a fluir mercancía de ningún lado. Ya nosotros estamos viendo que se han ido reactivando el sector económico
Mira, lo que pasa es que desgraciadamente, y lo digo así con mucha propiedad, dentro de todo lo que es el movimiento comercial, están los escépticos y están los que siempre piensan de manera negativa. Yo parto del principio de que uno nunca debe pensar de manera negativa, sino siempre buscar el lado positivo de las cosas. O sea, cuando uno empieza a hacer críticas sin presentar soluciones, pues eso influye en mucha gente. A veces empieza el pesimismo y la idea no es esa, la idea es fomentar o sea, a que la gente tenga una mentalidad positiva, a que creamos en esta zona de frontera. Yo soy una persona que fervientemente estoy luchando porque acá se siga desarrollando la actividad comercial. Estamos careciendo de muchas cosas, desgraciadamente eso así es la realidad, pero estamos claros en que si no seguimos luchando vamos a irnos más abajo. Entonces, primero sostenernos, hay que seguir sosteniendo esta frontera y darle impulso con nuevas ideas, promover las fronteras en los mercados internacionales. Cada vez que hay un foro, cada vez que hay la oportunidad de salir a representar al Táchira en un foro, en un acuerdo que haya de la parte educativa o la parte comercial, intercambio, foro, eso hay que hacerlo. Nosotros estamos prestos y lo hemos hecho. Y nuestro principal activo aquí es la gente. Aquí tenemos un recurso humano que yo lo digo con mucha propiedad, no lo tienen los otros estados que tienen, vamos a decirlo, aduanas, bien sea marítimas, bien sea terrestres. Nosotros tenemos un recurso humano muy valioso, gente muy preparada a nivel del sector oficial, los funcionarios de las aduanas, como también en el sector privado. Aquí hay personas capaces que saben, conocen la materia y que eso es lo que hace que fluya el intercambio comercial, porque tenemos mentes preparadas, jóvenes, que se están preparando hoy en día, y tenemos también los viejitos como nosotros que hemos sido como los instructores y los que hemos colaborado para que esa gente siga los caminos que nosotros ya hemos recorrido. En esa línea de la que estás hablando de las personas que se han preparado, hay que reactivar las universidades que tengan carreras afines al comercio exterior, aduana. Nosotros tenemos aquí en San Antonio del Táchira el UFRON. También hay especializaciones por parte de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Es bueno mencionarlo, sí, porque nosotros somos instructores y estudiantes también de esta gran universidad nacional, y otras universidades que se van sumando también a ese trabajo desde el norte de Santander. Hay 2 o 3 universidades que dictan carreras afín con el tema aduanero y tributario, y eso es muy bueno. Retomar, yo estaba comentando en el programa anterior, una persona, un gran amigo se me acercó y me dijo: Sergio, ahora sí voy a regresar a donde yo naturalmente hago y trabajo, que es lo que más me gusta, el tema aduanero. Él tenía un comercio y de ahí volvió a abrir su agencia de aduana. ¿Cuántos empleos se generan? Uno lo vuelve a repetir. ¿Cuánta confianza también genera el tener abierta la frontera? Mira, ahí hay unas proyecciones que nosotros, cuando nos sentábamos con los hermanos de los gremios colombianos, FITAC, Confecar, y ellos manejaban unos números, nosotros manejábamos otros acá, porque sabíamos de la cantidad de auxiliares aduaneros que tenemos. En el caso de las agencias de aduanas son 67, las almacenadoras están en el orden de 22 y los transportes eran 17, transportes internacionales, ¿no? Obviamente con toda su permisología, estoy hablando del momento del cierre. Y eso generaba una cantidad de empleos enorme, porque es que la flota automotor de vehículos que hacían vía en esta zona involucraban carros de Barinas, del Táchira completo, inclusive de Mérida. Venían los carros y los establecían acá, y aquí conseguían carga y se iban. Aquí llegamos a un momento en el que era tanto el volumen del intercambio comercial que hacían cola los camiones en la entrada de las almacenadoras para poder ingresar, esperando que salieran 3 o 4 carros que se despachaban después de que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley, salían nacionalizados, bien de exportación, entraban los 4. O sea, era un movimiento, una cultura. Eso era un movimiento que generaba una cantidad de empleos enorme. Porque es que, perdón, indirectamente hay que decirlo, cuando llega aquí un conductor
y pernota 2, 3 días para el proceso de exportación o bien sea de nacionalización, ese conductor utiliza un hotel, utiliza un restaurante, utiliza tal vez un mototaxi o un carro, en la almacenadora se compra su pastelito. Es una cadena de consumo que genera una productividad y un bienestar económico a la zona. Directa e indirectamente. Directa e indirectamente. Entonces, cuando ya una empresa X aquí, como una almacenadora, empieza a tener un volumen en el intercambio comercial, ya no necesita una cuadrilla de 6 obreros, necesita 2 y 3, porque todos los galpones tienen mercancía, porque tienen que hacer caminos y bajar para reconocimiento ahí mismo en el patio. Entonces ya llegó un momento en que una almacenadora tenía hasta 30 obreros trabajando. Y en la parte administrativa no se diga, eso era un volumen enorme. Y estamos poco a poco volviendo, ya hay almacenadoras que tienen 40 trabajadores. Sí. Entonces, por Dios, estamos hablando de una cantidad de auxiliares que pueden generar, en estos momentos estamos sobrepasando los 1000 empleos. Y esos 1000 empleos no existían aquí hace unos 2 años atrás. Y nosotros los estamos generando de manera directa. ¿Qué sucede? Eso genera también de manera indirecta un consumo. Y el sector hotelero, de manera manera indirecta, sí es verdad. Todo eso es un beneficio. Por eso que yo siempre he dicho que la frontera es una cadena de productividad y de consumo que no hay que desamparar. Siempre tenemos que venderla. Mira, yo le he dicho a la gente, aquí teníamos hasta hace unos días 3 aduanas en menos de 15 kilómetros. 4 con la aérea. Porque es que la aduana aquí del aeropuerto está habilitada. Y ahí se están ya empezando a hacer trabajos de movimientos aéreos. Ya en estos días se hicieron los primeros despachos de carga. Entonces, esas cosas hay que venderlas. Porque parece mentira, hay gente que todavía cree que esta frontera está cerrada. Sí, eso le estaban diciendo a mi esposa. Estos días le estaban preguntando, ¿cómo es eso de que ya abrieron el aeropuerto? Y pues, a veces nos falta también compartir, divulgar esa información. Y pues, ¿quién es más que los que viven en esta zona de frontera que se ven beneficiados y que se van a ver más beneficiados en un futuro próximo del tema aduanero? Porque el tema aduanero no es esencialmente de que la mercancía ingresa y sale del país, ya, no, hay actores que participan en eso y mucho la misma población, que es la que se va a beneficiar en gran proporción. Sí, mira, una vez estábamos comentando, en una ocasión fui invitado a un foro y estaba en el mismo foro, estaba como panelista y estaba el viceministro de Transporte de Colombia y el actual ministro, o bueno, ya ex ministro, doctor Omaña, y hablábamos y conversábamos sobre ese tema en el almuerzo que tuvimos posteriormente. Y una de las luchas que siempre se dio fue por cambiarle la mentalidad a esa situación que se presentó temporalmente de hacer el intercambio de una manera o sea, sin cumplir con los requisitos, porque eso afectaba mucho el comercio. Era un comercio desleal. La competencia, claro, correcto, con los que estaban cumpliendo, que venían por otra zona, vía marítima, vía aérea. Entonces, eso fue duro, fue un cambio brusco, pero sí se fue la gente motivando y entendieron que tenían que cumplir con las normas y que pasado mañana le llegaba control posterior, una fiscalización y tener consecuencias. Claro, entonces sí. Eso se le fue metiendo en las personas, se les fue explicando y fueron entendiendo que eso podía traer consecuencias y que esas consecuencias eran graves. Entonces la gente entró por la norma y por eso el proceso fue inicialmente lento y todavía sigue siendo lento. Y hay gente que tiene esa chispa para llevar a cabo actividades de comercio. Y nosotros, ¿qué le recomendamos? Siempre utilizar la figura del auxiliar aduanero. Eso que está hablando Nelson es sumamente importante, que son aquellos que le facilitan a usted la diligencia que usted quiere hacer, de que ven una mercancía en otro país que quiere traerla para acá, o inclusive que también dentro de esa cultura aduanera que tiene que haber de nosotros en Venezuela, es cómo puedo colocar yo ese producto
esa materia prima o ese servicio en otro país. Nosotros tenemos, en estos días estaba viendo Caracas Commodity, que es un grupo de trabajo de investigación que hay a nivel nacional, y ellos hablaban del aguacate, hablaban del tema de los minerales, que en otros países son sumamente, o sea, se necesitan, y que nosotros a veces por las vías ilegales que lo buscamos llevar, sabiendo que por la vía formal, por el aduanamiento y su posterior exportación, trae más beneficios al país. Mira, ese tema ha sido muy, muy álgido en cuanto a lo que es la promoción del cumplimiento de todas esas normas, y que a veces la gente se resiste. Estoy hablando de una costumbre que se generó durante muchos años y que a veces, como dice el dicho, la costumbre cuesta tumbarla. Pero recientemente escuché una noticia por ahí que creo que sí se está dando, que es la creación de la ventanilla única, que va a tener como ser el puente Atanasio Girardot de Invita. Y yo digo, bendito Dios, eso sí sería lo máximo, y hablándolo así como se dice en criollo. ¿Por qué? Porque es que el estar yendo a Caracas a hacer una solicitud de un registro sanitario implica un costo elevado. Y usted es un empresario pequeño, mediano, entonces esos costos de hotel, de viaje, ir constantemente a Caracas, si le quitan las ganas, es correcto. Si todo usted lo puede, o sea, solicitar y hacer los arreglos, los ajustes necesarios, que le falte un documento, tráigalo, preséntelo, tener unos asesores ahí. Entonces eso facilita mucho para que la gente que le hacen falta algunos requisitos cumplan con ellos y se metan dentro de ese medio que es el comercio internacional. A veces uno ve, es que la desventaja es grande cuando usted cumple formalmente con algo y cuando otro lo trae agachado. Claro, mejor precio, pero mira las consecuencias que vienen de control posterior. Sí, tuve un estudiante de posgrado que me mencionó cómo era la gestión aduanera en Panamá. Y cuando habla de ventanilla única o de ventana única, ahí están los procesos que disminuyen los tiempos, reducen los gastos, evitan costos innecesarios, y hacia allá es que nosotros tenemos que ir, ¿no? Y hacia allá es que la administración pública, así como los auxiliares aduaneros y las autoridades, por decir, la de control, que están incluidas también en el proceso, la Guardia Nacional y las que están establecidas por la ley sobre el delito de contrabando, que tienen que tratar de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Aduanas, que es facilitar el comercio exterior. Y hacia allá tenemos que ir con la cultura aduanera para que nuestros productos puedan estar fuera del país, para que los productos que nosotros necesitemos también estén dentro del país y que se haga una cultura, esa es la palabra, que se haga una cultura y que dentro de esa cultura haya una conciencia de patria, que es lo que nosotros hemos insistido en cada una de estas entrevistas y por las cuales pues la invitación que le hemos hecho a Nelson, así como le hemos hecho a otros, y vamos a seguir presentando eso, que tiendan a hacer el llamado de atención a muchos para que se vuelva lo más cotidiano posible. Mira, nosotros somos firmantes como Venezuela de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Desde ahí se origina toda esta normativa que cada país adecua en sus leyes. Y por eso tenemos una norma supranacional cuando se habla de un convenio, cuando se habla de una organización a nivel mundial, y que nosotros como los legisladores venezolanos en su momento adaptan las leyes a esa normativa porque es lo que conviene para poder estar compitiendo en los mercados internacionales. Nosotros no podemos desvincularnos de esas organizaciones. Entonces, en el momento, por ejemplo, que ya entramos con el APECOL se hace sobre la base de la ALADI, porque no podíamos hacerlo con la comunidad andina, claro, porque ya estábamos fuera. Pero Colombia y Venezuela pertenecen a la ALADI, entonces sobre la base de ese proceso de integración que es más fuerte, entonces creamos el APECOL. Pero fíjate cómo van bajando las normas y vamos en una escala kelseniana y arrancamos desde la Organización Mundial de Comercio y llegamos aquí al APECOL. Pero no es solamente eso, es que nosotros nos podemos beneficiar dentro del APECOL y de las normas internacionales. Y usted lo dijo, creo, en un programa, si mal no recuerdo, de que necesitábamos tener acá una zona económica especial. Y eso es verdad que hay que buscarlo
y hay la necesidad. Yo tuve la oportunidad de visitar varias veces a Panamá, estuve en Colón, en la zona libre, en Puerto Libre, y eso es otro universo, vamos a decir, otro mundo comercial. Es muy diferente, o sea, es como una pequeña zona de duty free que estuvo aquí en Ureña en una época, dio sus buenos resultados, pero estamos hablando de una ciudad completa, que está ahí el puerto, que usted llega y compra, que la mercancía entra en unas condiciones que usted compra y sin pagar impuestos, sale la mercancía con el destino que usted quiere, para donde usted la está dirigiendo. Ese movimiento ha hecho que Panamá se haya crecido tanto comercialmente, que haya tenido un potencial económico como el que está desarrollando en la actualidad, porque ellos previeron, se fueron a futuro. Nosotros tenemos que también pensar desde esa manera positiva, y ojalá y los gobiernos ya eso lo han manejado. Yo sé que lo han manejado porque lo hemos expuesto. Y el esfuerzo que hay de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que en traer las expoferias y llevarse hasta Caracas todos los empresarios de la zona de frontera, de Bogotá, de toda Colombia, llevárselos a que conozcan también a Venezuela y que haya un intercambio de ideas, porque si no hay intercambio de ideas, a veces se quedan también los planes, los programas. Es correcto. Yo soy de los que creen que la motivación tiene que salir de nosotros mismos. Nosotros vivimos acá, conocemos los problemas, sabemos cuáles son las soluciones. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y plantearlas a nivel regional y nacional. Porque de una manera u otra, tarde o temprano, ellos van a entender que tenemos la razón en lo que estamos proponiendo. Pero si dejamos de luchar por esas ideas y nos volvemos negativos, entonces ahí no vamos a subir. Entonces yo siempre he creído positivamente que tarde o temprano nos van a escuchar y van a decir, escuchemos lo que ellos tienen razón. Y llegarán los planteamientos como se hizo nuevamente en la apertura y dirán, aquí se puede establecer una zona económica binacional. Y eso, téngalo por seguro, que nos va a dar un empujón pero grandísimo en la parte comercial, social, económica, demográfica, en fin. Obviamente con los controles de ley. No es que tampoco vamos a hacerlo así como, no, eso tiene sus estándares de organización y se va desarrollando paulatinamente con un límite que tiene que haberlo, todo limitado, hasta aquí llegó la zona, esta zona, bien sea por grado, bien sea por kilometraje, bien sea por... Pero eso tiene que existir, es necesario en esta zona. Y yo le garantizo, y tengo la seguridad porque uno ha visto esos escenarios y uno ha leído bastante sobre esa materia y sabe que es lo mejor que le puede pasar a la zona de frontera. Ojalá nos escuchen de tantas veces que lo hemos propuesto. Y yo sé que llegará el momento en que va a suceder. Hablamos de la Organización Mundial de Comercio, hablamos de la LADE, excelente por los acuerdos parciales, comerciales. Hablamos de la Comunidad Andina y podemos dejar de mencionar a Cabecol y a una de los gremios, precisamente que nosotros queríamos que ustedes compartieran en este proceso de preapertura, de apertura y de post-apertura, a quien podemos nosotros mencionar y darle el justo reconocimiento de que han trabajado para que el desarrollo y el crecimiento económico en esta zona de frontera pues esté dando pasos. Mira, yo soy claro en esto porque yo lo viví. O sea, nadie me lo contó. Nadie me lo contó porque fue experiencias personales, porque en las reuniones que mantuvimos constantemente, que como gremio nos invitaban y organizamos, aquí tuvo que ver... había gente que no creía. No, claro. Es que con la frontera cerrada. En todo esto siempre hay el elemento que no quisiera, pero afortunadamente son más poquitos. Y estaban los que apoyaban. Y los que apoyaban era la gran mayoría. La lucha por eso y el apoyo fue desinteresado y siempre... Pero aquí vieron personas... Es más, yo voy a decirlo de manera así, sin que me quede nada por dentro, el gerente de la aduana, el mismo comandante de la guardia, que fueron personas que nosotros fuimos a reuniones con ellos. El gobernador también estuvo participando. Aquí vino el ministro de Cordiplan. Yo tuve derecho de palabra, me expresé, me dieron 15 minutos para exponer toda la situación de la frontera. Yo recuerdo que antes de la apertura hubo una reunión en el Salón Bolívar de la aduana principal de San Antonio del Táchira y ahí estuvo el superintendente del CENIA, creo, si no el embajador de Colombia, los directivos de lo que es el homólogo del CENIA, la DIAN, sí,
tuvo, bueno, el mismo gobernador, y en la apertura, sorpresa, los dos presidentes de Colombia y de Venezuela, en donde fue un acto, para mí es un acto histórico que nosotros no podemos dejar de mencionar, sobre todo cuando estamos hablando de que también se acercan la celebración de los 300 años de fundación de nuestra frontera, ¿no? A veces a uno, por lo menos a mí me dicen, pero ¿por qué mencionas a esto? O sea, primero, principal, darle el reconocimiento que lo merece. Claro, es que hay unas cosas que hay que decirle, y es que ASOATA, que es la Asociación de Auxiliares Habaneros del Estado Táchira, que agremia a una cantidad de personas que todos con el mismo interés trabajar. Nunca tuvimos, ni nos hemos vinculado, esto es muy importante. Héroes anónimos. Nunca nos hemos vinculado con la parte política. Nosotros nos sentamos con con aquel, con el que tengamos la posibilidad de sentarnos a hablar y buscar las soluciones, la ventaja. Nos sentamos. Ahí no nos interesa nada, porque nosotros, obviamente que cada quien, a título personal, al fin es Venezuela, tiene su corazoncito y eso se respeta. Pero nosotros como gremio no tenemos una afinidad política. Y ustedes lo lograron. Y nosotros hemos luchado y nos sentamos y el gobernador nos llamaba y vengan para acá y vamos a reunirnos y vamos para allá y íbamos para el norte de Santander. ¿Cuántas veces no tuvimos derecho de palabra en el Casino Internacional, en la Universidad Católica, en el Hotel Lido, en el Hotel en San Cristóbal? ¿Por qué? Porque es que nos querían escuchar y uno hablaba con el fervor necesario para que lo escucharan, porque es que era la voz de la comunidad de esta zona que se estaba expresando, la necesidad que habría de que se aperturara la frontera, los empresarios que vienen detrás, que son los que generan empleo. El sector privado es muy importante dentro de la economía de un país. Eso siempre tiene que escucharse, la voz de ellos, de nosotros que somos los empresarios. Entonces, ¿qué tocó que hacer? El gobierno escuchó, entendió y dijo, vamos. ¿Y qué se generó? Muchas empresas que estaban trabajando con una capacidad instalada del 100% y estaban con el 20% trabajando, el 20% de su capacidad instalada, empezaron a hacer producción. Y ya no es una gandola semanal, sino son 2 semanales, porque ya son 8 gandolas a la semana que trae el importador, porque aumentaron sus ventas, su producción, redujeron costos, porque ya la mercancía no tiene que hacerse vueltorón por Paraguachón, sino aquí a cortar 1,000 y pico de kilómetros. Todo eso hay que decirlo. Y hay un efecto rebote que quizás en el momento no se ve, pero ese efecto rebote nos ha dado también la suma de otras cosas que estábamos fuera de cámara hablando, y eran las cifras. Porque quizás hay muchos que dicen, bueno, están hablando bonito, en el programa están hablando bonito, pero cifras hay. Nosotros la vimos en la semana pasada, y usted me estaba hablando hace ratico fuera de cámara de otras cifras. Sí, mira, el movimiento comercial es algo que es tangible, que se puede contar, que se puede manejar con cifras. Nosotros siempre hicimos proyecciones, eso lo decía hace rato y no culminé, pero volviendo al punto, desafortunadamente, y también hay que decirlo, las cifras que nos quedaron grandes. ¿Por qué? Porque pues sigue habiendo todavía como un pesimismo, o sea, no hay todavía claridad en el empresario grande para invertir. Para eso estamos haciendo este programa. Esta es la idea, eso es, siempre está el qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Porque la idea no es quedarnos así como estamos. La idea es seguir luchando y seguir ofreciendo. Yo le decía en estos días a un empresario a nivel nacional, de una cámara, la señora Ticina, le decía, mira, aquí tenemos nosotros 251,000 metros cuadrados autorizados como zona de habaneros, patios aduaneros, en almacenadoras. Usted se podrá imaginar 251,000 metros cuadrados, y de los cuales 42,000 están bajo techo. Díganme ustedes, ¿qué frontera de Venezuela tiene esa capacidad instalada? Ninguna, por Dios, ninguna. Entonces nosotros aquí tenemos una estructura física, usted lo decía, ya no son 3 puentes, son 4 puentes y una aduana aérea. Y si sumamos a Santo Domingo, son 2 aduanas aéreas. Entonces, estamos hablando de una estructura que no la tiene ningún otro estado del país. Y eso hay que saberlo vender, vendérselo al empresario y decirle, y asistirlo. Porque es la responsabilidad de nosotros. En una ponencia que estaba en la Católica, me preguntaron, ¿qué es lo primero que debe hacer un importador?
asistirse con un buen auxiliar aduanero. Y aquí todos son buenos. Entonces ese es el primer paso, porque él es el que le va a decir cuáles son los requisitos que debe cumplir, cómo debe comenzar, porque para eso el propietario de la empresa le va a dar un poder para que en nombre de él gestione toda esa parte que involucra el proceso de la nacionalización de una mercancía. Entonces aquí hay gente capaz. Todos los que están acá, yo puedo decirlo con mucha propiedad porque los conozco aquí, hay gente, muchos profesionales capacitados y gente que se está preparando. Usted lo decía hace rato en el IPRON, en los posgrados que está haciendo la Escuela Nacional de Hacienda, salido de allá y con posgrados de allá, y lo digo con mucha propiedad, es un ejemplo de lo que es una especialidad en el comercio internacional. Lo mejor que hay mucho en Latinoamérica. He estado en la Pacho, allá están promoviendo también el movimiento del comercio internacional. Hay aproximadamente, me decían, más de 800 alumnos ahorita en la arrancada del primer semestre. O sea, eso es un volumen inmenso. Qué interesante sería, y bueno, aprovechando el espacio, de que nuestro director de la Escuela de Hacienda, el profesor Félix Naranjo, cuando escuche esto, cuando nos logre ver, que cuando usted menciona el Apacho, porque nosotros de aquí en adelante las relaciones binacionales se empiezan a fortalecer en el tema educativo también, porque es desarrollar de la mejor manera posible ese intercambio comercial. Y ese intercambio comercial se da no solamente empíricamente, se da también con la preparación, el conocimiento, el desarrollo que tiene que haber en nuestra frontera. Si nosotros nos ponemos a comparar con otros países, nosotros tenemos un ecosistema perfecto para ese intercambio comercial y para ganar, que es el deseo que tienen los gobiernos de ambos países. Y es el deseo que nosotros tenemos como habitantes de frontera. Es la forma como nosotros hemos adoptado la cultura del vecino país, y el vecino país ha adoptado la cultura también de parte de Venezuela, por tanta pasión con la que uno habla. Y es muy bonito porque cuando hablamos del intercambio educativo, del tema aduanero, es desarrollar esas habilidades que hay de ambos lados. Mira, cuando se aperturó la frontera, por lo menos a título personal, y eso lo conversábamos con los compañeros del gremio, de la directiva, que de paso tengo que decirlo, hay un equipo de trabajo en la directiva de Azogata excelente, muy bueno, que nos ha ayudado, que ayudó muchísimo y que estuvo constante y sigue estando en las reuniones y metido en la lucha, y que realmente dentro de ese pensar o trajinar, nosotros estábamos hablando siempre de qué va a pasar cuando se abra la frontera con todo el personal que se nos fue. Si ahorita uno sabía que muchos estaban ya trabajando en Colombia y ¿será que si se viene, si uno los llama? Se aperturó, uno empezó a llamar, el otro estaban en Bucaramanga, estaban en tal lado, sí, yo me voy para mi San Antonio, yo me regreso a San Antonio. ¿Cuántos no se vinieron de por allá? No sé de tantos sitios que habían en Colombia trabajando, porque estaban en diferentes partes. Otros estaban acá, pero no estaban en su espacio natural. Pero exactamente, ese era el punto. No estaban en su hábitat natural y para lo que se habían preparado. ¿Y qué hicimos nosotros? Empezar a traer, a dictar charlas, una cosa, la otra, actualizarnos. En los primeros días, era sufrieron, ¿no? Que esto. Después volvimos ya a retomar, como se dice, el rumbo, nos enfocamos de nuevo y ya manejamos con la misma destreza que manejábamos hace 10 años una operación, la manejamos inclusive mejor, porque hemos tenido la fortuna de que estamos ante unos, vamos a decirlo, directivos o las autoridades que escuchan. Yo me he reunido con el comandante Magaure, escucha. Yo me he reunido con el gerente de la aduana, escucha. Ella ha hablado con la gente del INSAI, he hablado con la gente de Contraloría Sanitaria, escucha. Entonces, a veces se arman cuellos de botella en un punto, pero se soluciona. Y claro, no todo es perfección, pero yo sí puedo decir con mucha propiedad que he visto, porque lo he visto, nacionalizar un carro con una cantidad de pollitos bebé en 45 minutos. Eso es algo que hay que vender.
la agilidad. Un carro que entre en la mañana aquí a San Antonio, cualquiera, o Ureña, o por tienditas, entre en la mañana y en la tarde está saliendo. Y la voluntad y la dedicación de cada funcionario público en cada institución a la cual... Entonces, eso lo dijimos en una reunión al jefe de la división de operaciones, al coronel, a todos. Nosotros somos un equipo. Ustedes no pueden trabajar sin nosotros y nosotros no podemos trabajar sin ustedes. ¿Qué es lo mejor que podemos coordinar? Y llegar a un punto de equilibrio en el que las operaciones puedan fluir y sean un factor de beneficio para el importador. Porque él hace su esquema de trabajo, calcula tiempo en un proceso de nacionalización y sabe cuánto tiene que tardar la mercancía en llegar para que no se quede sin inventario. A veces se presentan algunos contratiempos, bueno, faltó la luz, pero ya uno se la ingenia, compró su planta, pero siempre busca la solución. Siempre la idea es mantener ese equilibrio entre el tiempo real y el tiempo que pudiera darse por alguna situación, pero que uno lo convierte nuevamente en tiempo real porque uno busca soluciones. Entonces, calcula uno, entra y sale en Colombia, entra aquí, así como se dice en criollito, 24 horas, 48 horas ya está despachando su carga. Y los hermanos de Colombia están también al tanto de eso y buscan la parte operacional de manera que entrecrucemos información, porque yo me tengo que comunicar con el agente aduanero colombiano, me está informando, ya el carro está saliendo, yo estoy pendiente, el transporte está pendiente, entró a zona primaria, llegó a la almacenadora, está el funcionario allá, está firmando el acta de recesión y entramos en ese mecanismo de nacionalizar. Y ese proceso se ha facilitado porque estamos claros en que a todos tenemos un interés común. Y es que esto mejore. Al gerente de la aduana le interesa que se manejen mejores cifras de recaudación. Por supuesto. Entonces, estamos todos contentos. Nelson, una de las cosas que dentro de los programas que nosotros venimos haciendo, cuando cabe la oportunidad para mencionarlo, es el sector tabacalero aquí en San Antonio del Táchira. En una ocasión, hablando con uno de ellos, yo les decía, ajá, y si ustedes ponen ese tabaco, pues la calidad del tabaco aquí en San Antonio del Táchira es envidiable. Ponerlo en otro país, que ellos busquen como gremio, a través que bajo la figura del consorcio, pongan un producto, ese producto que ellos desarrollan. Casi toda la tradición que hay aquí del tabaco es grande, es muy grande. Y es incentivarlos también a que busquen esos mercados fuera del país. Y nosotros, imagínense cuántos empleos se pueden generar por eso. Yo hablándolo con él me decía que eso era cuestión de sentarse con ellos. Y lo más importante es que si ellos en algún momento lo habrán pensado o de repente no y lo toman como idea, buscar a los especialistas, el auxiliar aduanero, para poner esa mercancía fuera del país donde sea y tenga una ventaja comparativa y competitiva ese producto como tal. Y es que la historia aquí en San Antonio del Táchira, hablamos del tabaco, hablamos del café, hablamos del cacao, hablamos de otros productos que... Vayámonos un poquito más allá. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hagamos un poquito de historia y retrocedamos 15, 20 años, 30 años. San Antonio tenía más o menos 600 fabriquines de tabaco, creo que hasta más, que dependían de otras empresas más grandes que eran las que le hacían las compras, porque ellos distribuían el material y la ama de casa, la patrona, la viejita y las muchachas empezaron y se volvieron unas expertas haciendo tabaco. Pero no solamente era tabaco, era también las zapaterías. Las zapaterías tenían su fábrica, su local grande y tenían otros que para allá le hacían la plantilla, el otro que hacía esto y juntaban las partes, armaban el zapato y lo despachaban. Yo vengo de una familia de zapateros. La marroquinería. Entonces aquí teníamos nosotros... Y venían de Caracas y de Bogotá a comprar aquí en San Antonio del Táchira la chaqueta. Para allá iba. Es que nosotros tenemos que tener memoria para acordarnos de todo eso y que definitivamente tenemos la posibilidad. Claro está, que eso tampoco lo podemos hacer solo. En eso tenemos que tener claridad. Eso tiene que venir con políticas de Estado. Por eso yo hablo de la zona económica especial de frontera. Porque sabemos que tenemos una debilidad económica comparativa. En estos días estamos hablando de por qué Venezuela no ingresa a la CAN. Y eso sería lo mejor que le pudiera suceder a Venezuela. Solicitar nuevamente su ingreso.
pero decía alguien, sí, pero estamos en desventaja. Claro que estamos en desventaja. Tenemos una situación económica difícil, que se afectó por X o Y razón, está muy claro que es así. Pero tenemos una situación económica difícil. ¿Cómo entró Bolivia a la comunidad andina? Con 5 años de trato preferencial. Y se los dieron. Y Bolivia tenía una serie de ventajas durante 5 años que no tuvieron ninguno de los 4 integrantes. Y eso ayudó a que Bolivia se potenciara y llegó a un punto en el que cumplió sus 5 años y se potenció económicamente para poder equilibrarse y mantenerse a la par con los demás miembros de la comunidad andina. ¿Por qué a Venezuela no puede solicitar un trato preferencial por un periodo de tiempo en el que considere que ya su economía está competitiva con la de los demás países que lo están integrando ahorita? Se pudiera hacer. Lo que pasa es que hay que plantearlo, hay que llevarlo a efecto. Esas son políticas macroeconómicas que el Estado tiene que desarrollar y que nosotros pudiéramos decir, aquí aportamos el granito de arena, tenemos la estructura, tenemos todo. Y dentro de esos convenios volvemos al punto de la zona económica especial. Y volver a generar aquí, dentro como especie de una zona, un puerto libre, no sé cómo pudiéramos llamar eso, o sea, que hasta donde tuviese alcance esa zona económica especial, pero aquí se generaría muchas fuentes de empleo, se reactivaría esa zona económica especial de Ureña, esa zona industrial que generaba tantísimo empleo, porque es que ahí habían miles de trabajadores de Colombia, de Venezuela, y que venían del interior del país y trabajaban ahí. Ahí hay 3 o 4 fábricas de autobuses que ensamblaban, hacían toda la carrocería. Lo único que venía, uno los veía en la carretera cuando uno iba de viaje, montados con un casco, una chaqueta y el puro esqueleto, el puro chasis. Porque venían para Ureña. Venían para Ureña y ahí les hacían la carrocería, y son una cantidad de personas que trabajan en esas empresas. Y las fábricas de vidrio, diferentes fábricas habían ahí. Entonces eso se puede reactivar con una buena política económica. Lo que pasa es que uno tiene que presentar esos proyectos y el gobierno también tiene que escuchar, y tarde o temprano tendrán que entenderlo. Y eso se tendrá que hacer una realidad. Pero la lucha es de nosotros. Nelson, y las ideas se plasman en proyectos, y muchos de esos proyectos son trabajos especiales de grado. Nosotros lo hemos visto en las especializaciones que se están haciendo de la Escuela de Hacienda, y muchos tienen que ver con ese tema del desarrollo, de las ideas nuevas, de cómo dar su aporte desde un proyecto para un posgrado, y que eso suma al trabajo y el esfuerzo que venga haciendo el Estado, el empresariado, los gremios, y que suman bastante para el desarrollo de Venezuela. Al final de cuentas, es Venezuela la que se está desarrollando. Insistimos en que estos programas que nosotros hacemos es con el mayor esfuerzo de mostrarle a todos que ya el aeropuerto de San Antonio está en total operaciones, que las aerolíneas, cada vez vienen más aerolíneas, y que inclusive en el tema de costo, pues la competencia hace que sea más atractivo para viajar. Hace una semana estaba hablando con un auxiliar aduanero para hacerle la entrevista, y él me decía que estaba en Bogotá buscando unos clientes, haciendo unas negociaciones. Cuando llegó aquí me dijo, tuve que salir corriendo para Caracas. ¿Y qué utilizó? El aeropuerto de San Antonio, Maiquetía. ¿Y eso qué facilita? O sea, porque también tiene que ser un llamado, y ahí es donde yo quiero que usted le haga esa invitación a los empresarios que todavía están escépticos, sería la palabra, y que tienen la duda de venir a importar por esta vía, por San Antonio del Táchira. Esa invitación. No, la invitación se ha hecho y se está haciendo. Y yo voy a poner como ejemplo, en estos días capté un nuevo cliente a nivel internacional, una transnacional, y se hizo lo que usted dijo. Llegaron los representantes de la empresa en Caracas, aquí por el vuelo nacional, llegaron los representantes de la transnacional, Bogotá, Cúcuta, vinieron de 2 partes de fuera de Colombia, y hicimos una reunión y visitamos unas almacenadoras, visitamos la gerencia de la aduana, nos atendieron muy bien, excelentemente. Estaba el jefe de operaciones, el jefe de control anterior, en fin, y la receptividad, eso es lo que estamos pendientes. Entonces, ahí es donde yo digo que existe la llave de funcionarios, de auxiliares, y nosotros como gremio
que somos los directivos los que estamos vendiendo a nivel nacional, pidiéndole a esas empresas grandes. Cada vez que tenemos la posibilidad, yo lo hago a título personal y en los foros a los que nos invitan, y lo hacen mis compañeros también. Ellos van también y son invitados al sitio donde van, vamos. Porque es que no dejamos de aprovechar una oportunidad. En eso consiste el trabajo de nosotros como gremio. Pero más que todo como gremio, no, sino como habitantes de esta zona. Porque el gremio sí, cómo no, el gremio pasa, pero nosotros quedamos acá, o el gremio sigue y nosotros nos retiramos ya, pero quedamos acá. Y ese es el legado que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos y a los nietos, que esta zona vuelva a ser la zona querida, la zona donde todo el mundo quiere converger, porque aquí hay fuente de trabajo, porque aquí hay bienestar social, porque aquí hay bienestar económico, porque usted sale y bueno, necesitó algo, tiene con qué comprarlo. Que fue a un supermercado y hay la comida, que de este trabajo lo botaron por aquí o ya situación, pero no por algo que usted faltó, sino porque un desafortunado suceso consiguió trabajo en el otro lado, en la otra cuadra. Entonces, que se generen fuentes de empleo. Y ese es el futuro, ese es el que, por eso es que tenemos que luchar todos. Yo no critico al que tenga ideas que a veces uno dice son locas, coño, bueno, pues ¿cómo va a pensar eso? No, pero de repente en el momento uno las ve así, pero si uno las analiza con detenimiento, uno dice, en el fondo tiene razón, tal vez no sean de esa magnitud, pero sí pueden ser más pequeñas y se pueden llevar a cabo. Entonces, nunca dejar de escuchar a nadie y uno siempre buscar que lo escuchen arriba. Y esa intermediación que se está haciendo a través de este programa es muy importante, porque puede escucharlo una persona, un simple mortal, digámoslo de esa manera, alguien que no es comerciante, pero de repente llega a alguien que tiene un futuro, que está desarrollando una empresa, que está haciendo inversión. Vamos a visitar la zona y de repente traemos mercancía de Colombia. Estoy trayendo de China o estoy trayendo... Aquí se está presentando un fenómeno, están trayendo mucha mercancía de China por el puerto de Barranquilla y estoy trayendo por esta zona. Todo legal, cumpliendo con sus normas. Entonces, eso quiere decir que muchas veces la frecuencia de los buques que están entrando al puerto de La Guaira, Caibo, no está con más frecuencia por Colombia, entonces se demora menos en llegar el contenedor, se demora menos la fábrica en tener su materia prima o el producto terminado, y eso beneficia a la zona. Entonces todo eso es lo que seguimos vendiendo. Nosotros estamos claros en que si nosotros como interesados no nos movemos, olvídese que nadie lo va a hacer. Nuestro objetivo es mostrar a Venezuela, mostrar a Colombia, mostrar al mundo entero que esta zona fronteriza está habilitada 100% por la vía terrestre. Tenemos un aeropuerto. Es importante mencionarlo porque de esa manera es que nosotros nos damos a conocer. Y bueno, agradezco la receptividad y la presencia de nuestro amigo profesional aduanero Nelson Ureña, quien hoy en día, desde lo general, nosotros vamos a ir comenzando en el transcurso de estos días a mostrarle a ustedes lo específico de cada tema aduanero que tiene que ver con esta zona, porque eso es lo que nosotros queremos, fomentar el comercio internacional desde San Antonio de Táchira y sus aduanas subalternas, con el apoyo, con el trabajo que vienen haciendo los auxiliares aduaneros, la empresa privada, la administración pública a través de los diferentes representantes del Estado y de la misma población de San Antonio de Táchira. Y bueno, Nelson, se nos acabó el programa. Esperamos que para una próxima ocasión tengamos esa sapiencia, esa experiencia, esa sabiduría que usted tiene y que bueno, nos deleite con esos temas aduaneros. Gracias, Nelson. Muchas gracias, de verdad, Sergio, porque me emociono mucho cuando hablo de estos temas, pero es que no lo puedo evitar. Este tipo lo quería y aquí seguiremos luchando por él. Gracias. Gracias, Nelson. Aprovechamos la oportunidad también para mencionar a quienes el día de hoy nos han apoyado para el desarrollo de este programa, y es el restaurante Mocas, el gremio de la Asociación de Auxiliares Aduaneros, ASOATA, también del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, y del gimnasio Body Fitness Gym. Prueba de audio. Prueba, probando. Sí, bueno, preparándonos para el programa. Pero
Pero que no sé, no me acuerdo. Ok, probemos Dicen la- audio. Listo, ¿Ya está grabando? estamos probando audio. Hablando normal. 2, 1.